Hoy estaremos hablando acerca de el pentecostalismo. Estaremos hablando del sector unitario, también conocido como el apostólico de lo solo Jesús. Estaremos hablando de este movimiento. Aparte de eso, en este video estaremos haciendo una comparación entre lo que es el pentecostalismo unitario y lo que es el trinitarismo extremo de tres personas distintas en un solo Dios. De eso estaremos hablando en este video. Y pues primeramente quiero saludarlos a todos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, y siempre deseando que estén bien, que estén bendecidos, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. El pentecostalismo inició en 1906 con el derramamiento del Espíritu Santo en la calle Sus en California. Pero cuando hablamos del pentecostalismo unitario, diremos que comienza en 1913 en un campamento pentecostal allí en California, asistiendo más de 2000 personas a esta reunión pentecostal allí en el estado de California, en Estados Unidos. Durante los servicios de esta reunión, era una reunión y tenía como objetivo bautizar, un servicio bautismal. El reverendo McAllister, en aquel día, él se paró y le dijo a la audiencia que los apóstoles de Jesucristo bautizaban en el nombre de Jesús, y les apuntó a la escritura de Hechos 2:38. A la vez de decir esto, él también estaba corrigiendo un error y les dice que no era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según Mateo 28:19, y como enseñaban los que tenían la idea de que Dios es tres personas distintas en un solo Dios. Esto inspiró a muchas personas escuchar a McAllister decir esto, y entre ellos John Chip, quien afirmó que haber recibido en ese momento, él al escuchar al ministro decir esto, de repente él dijo: esto se me ha sido revelado. Esto es una revelación para mí, que el bautismo ya no es Mateo 28:19, sino Hechos 2:38. Y durante esa noche, durante todo ese servicio que se celebraba en ese campamento pentecostal de este movimiento, y este movimiento tenía el objetivo y basaba todo sobre el poder de Jesús. Jesús era el centro y es el centro actual de todo este movimiento. Entonces ellos venían agrupándose en estas reuniones juntos todos. Estos hombres vinieron y concluyeron claramente, dijeron ellos: Dios no es tres personas, sino que es un Dios en tres manifestaciones diferentes, identificando a Jesús como Dios. Entonces pasamos hasta los años de 1914, cuando sucede algo, inicia
comenzaron desde aquel momento a bautizar, pero en 1914 se rebautizaron mutuamente en el nombre de Jesús estos dos personajes y comenzaron a predicar esta creencia cristiana, esta verdad revelada hasta nuestros días, de que el bautismo tiene que ser en el nombre y no en títulos, por lo que aquí comenzaba algo que es el rechazo a la creencia en el bautismo en tres títulos de un Dios. La creencia trinitaria fue rechazada, la creencia católica, y que algunas denominaciones, sin examinar el origen de la doctrina de la Trinidad, exhaustivamente no buscaron todos los detalles y simplemente la aceptaron como doctrina cristiana. Entonces, nosotros hemos estado por un tiempo en este canal hablando acerca de la doctrina de la Trinidad, pero no nos habíamos tomado el tiempo de hablar de este movimiento de pentecostal de lo solo Jesús. Recuerde, ellos concluyeron de que el bautismo tenía que ser solo en el nombre de Jesús. Entonces, en cuanto a la doctrina de la Trinidad, hay mucho material en este canal donde ustedes pueden desglosar y pueden ver las razones que tengo y que tuvo este movimiento para rechazarla como una doctrina verdadera. Por lo que, poniéndolo claro, revisamos la terminología y la definición de tres personas distintas en un solo Dios. Eso no es bíblico, tanto término como definición de tres personas son extrabíblicas. Tenemos que ir hasta el tiempo de Tertuliano y de los padres de la Iglesia Católica para obtener tanto el término Trinidad como lo que es la definición de lo que es la Trinidad. Por lo que vemos que la proposición misma de la doctrina de la Trinidad, que propone que existe un solo Dios en tres personas distintas e individuales una de la otra, está totalmente siendo rechazada. Estaba iniciando a ser rechazada en 1914 con el nacimiento de este movimiento. Este movimiento que posteriormente formó una denominación. Ellos hoy se denominan y vemos que hubieron ramificaciones de este movimiento y por allí aparecieron posteriormente a este movimiento pentecostal de lo solo Jesús se formó otra denominación, y esta fue las Asambleas de Dios. Las Asambleas de Dios, que era la contraparte a este movimiento pentecostal unitario. Venía la contraparte, las Asambleas de Dios, y lo que pasó, en realidad todo esto fue en 1914. En ese tiempo vemos que aparecieron otras denominaciones, pero estamos apuntando a una en particular, que es la de las Asambleas de Dios. Apareció la denominación de las Asambleas de Dios rechazando la doctrina de la unicidad de Dios. Vinieron estos en contraposición a defender la doctrina de la Trinidad.
los ministros unicitarios finalmente, ante este panorama, formaron sus propios grupos y hasta llegar a la creación de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional que conocemos hoy. En 1945 se convierte en la Iglesia Pentecostal Unitaria más grande del mundo. Tienen alrededor actualmente 45,000 iglesias, como 45,000 ministros y alrededor de 5,8 millones de miembros. Este movimiento está presente en 231 naciones y probablemente usted que me escucha ya habrá escuchado a estos predicadores pentecostales de esta denominación. Ellos son gente muy apasionada por el Evangelio de Jesucristo. Ellos son muy apasionados, son muy espirituales, muy celosos de las cosas de Dios. Yo conozco a muchos de ellos y muchos de ellos son amigos y realmente estoy de acuerdo con ellos en muchos puntos, pero en otros no. Por lo que es interesante este movimiento pentecostal unitario, el estudiarlo, el ver su origen, el analizar. Por ejemplo, en el video vamos a entrar a analizar las enseñanzas del pentecostalismo unitario y las vamos a comparar con el trinitarismo extremo de tres personas distintas en un solo Dios. Vamos a iniciar con la primera enseñanza y es aquella que dice que Dios existe en tres manifestaciones, en tres modos y estos no son personas. Dios existe en tres modos, tres formas, pero no son personas. Jesús es Padre, Jesús es también el Espíritu Santo. En lugar de tres individuos distintos e independientes como la Trinidad, esa idea trinitaria de tres personas sugiere. Es decir, tanto Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo, como tu dedo. Ahora bien, esta proposición pentecostal unitaria es totalmente contraria a la proposición de la Iglesia Trinitaria, como bien ya nos dimos cuenta, puesto que la Trinidad sugiere que son tres personas distintas en un solo Dios. Ahí viene una controversia. El decir que Dios es tres personas distintas, independientes, trae controversia y engaño. Por eso es que las religiones existentes rechazan la idea cristiana de Dios de tres personas distintas. Las religiones rechazan eso. No se puede dividir a un Dios en tres personas. Al hacerlo se nota la falsedad del pensamiento. Entonces es notorio que el rechazo de la idea trinitaria, lo que ellos sugieren es tanto de las religiones como de este movimiento pentecostal unitario, que acepta que hay un solo Dios en tres modos diferentes.
en lugar de tres personas diferentes, independientes. En lo personal, y aquí voy a dar mi opinión personal, creo que tiene más sentido bíblico lo que los amigos del pentecostalismo unitario expresan. Esa es mi opinión, se apega más a la verdad, mientras la idea trinitaria distorsiona y agrega a la terminología bíblica, por lo que forzan la idea para que su idea encaje con las escrituras. Pero al final descubrimos que es una falsa doctrina. La unicidad habla de un solo Dios, en tres modos. Sería como decirles a ustedes, el ilustre guerrero o Herbert, como usted me conozca, en tres roles diferentes. Como, por ejemplo, decir tres roles personales que yo poseo. Podría citar uno: soy esposo, soy hijo, soy sobrino, pero soy una sola persona. Soy primo, ¿se entiende? Así que vamos a ver las escrituras, a mirar de que es más fácil concluir que Dios es un Dios en tres manifestaciones diferentes que creer en un Dios de tres personas distintas e individuales. Así que a través de las escrituras veremos que es fácil ver a Dios en tres manifestaciones diferentes, siendo el mismo Dios. Como repito siempre, a la verdad, me parece que la unicidad de Dios es más apegada a la verdad que la idea trinitaria. Aunque soy sincero en decirles algo, y es tal vez una diferencia con mis hermanos, mis amigos del movimiento pentecostal unitario, es que yo no comparto ese error de decir que Dios es uno como su dedo, ver a Jesús siendo su propio Padre. No comparto ese error. Me gusta mejor quedarme a la mitad del camino y entre estas dos posiciones ver cuánta verdad tiene la Trinidad y cuánta verdad tiene la unicidad. Y en la parte de la verdad que tiene la idea trinitaria, como el hecho de que Dios se manifieste en tres manifestaciones diferentes, no personas, sino manifestaciones. Repito, no comparto el error de los solo Jesús, que ven a Jesús siendo su propio Padre. Creo que debemos aclarar eso, debemos de ir y ver la verdad al respecto, acerca tanto de la Trinidad como de la unicidad, y formar nuestra propia posición en cuanto a eso. No estamos obligados a inclinarnos a un lado o al otro, sino que estamos obligados a quedarnos con las escrituras, con la palabra de Dios, con lo que ellas enseñan. Pero analizando esto y viendo esto del movimiento pentecostal unitario y entendiendo esta perspectiva, hablando del pentecostalismo unitario, debemos saber que esta es la creencia en Jesús. Ellos creen absolutamente en Jesús. Él es el Padre Celestial. Ellos dicen, adoramos a un solo Dios. Jesús es su nombre. Es fácil entender el movimiento pentecostal unitario. Es fácil entender esta idea que todos los nombres y títulos de la deidad de Dios, como Jehová, Señor, el Verbo, el Espíritu Santo, se refiere a una sola persona, y es la persona de Jesús. Por eso, en lo personal, yo sigo muy de cerca a un personaje
de este movimiento. Este personaje se llama David Bernard. Él tiene su propia página donde él da sus enseñanzas, él postea sus ideas. Entonces en Facebook yo estoy siguiendo esta página y veo y a veces traduzco las publicaciones y cuando encuentro cierta riqueza yo vengo, hago mi propia publicación basado en lo que el expositor del movimiento pentecostal unitario hace, porque este señor es nada menos que el superintendente general de la misión de esta denominación. Él es el superintendente general. Vemos que él es el que está a la cabeza de esto. Por eso vemos que siempre está hablando, y usted va a ver que Bernard siempre está hablando de Deuteronomio 6:4, que el Señor es uno, habla de escrituras como Isaías, que hablan de la pluralidad de la deidad y que nos muestran a un Dios santo. Lo vemos citando Salmos 71:22, donde habla de que el santo no es uno ni dos, perdón, el santo no es dos ni tres, sino que es uno. Esa es la idea de él, Dios es uno. Eso es lo que Bernard habla y eso es lo que él está enseñando. Habla en muchos pasajes bíblicos, por ejemplo, utiliza Romanos 3:30, 1 Corintios 8:4, 1 Corintios 8:6, Efesios 4:6, Santiago 2:19, Apocalipsis 4:2. Es un defensor de la unicidad de Dios. Él es un expositor del pensamiento unicitario, del hecho de que hay un solo Dios. Colosenses 2:9, él cuando lo está citando dice, porque en él, ¿en quién dice él? En Jesús habita toda la plenitud de la deidad. Así que aquí es donde los pentecostales unicitarios se quedan ellos ubicados, ellos miran hacia Jesús y ven la manifestación de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, una sola persona. Jesús es ese Dios, porque Colosenses 2:9 dice, y Juan 10:30, usted puede revisar, yo y el Padre somos uno. Entonces Jesús es el Padre. Juan 14:9, cuando la gente decía, necesitamos ver al Padre, Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En esencia, Bernard siempre nos está mostrando que Jesús dijo, yo soy el Padre. Esa es la interpretación del movimiento pentecostal unitario. Ellos miran hacia Isaías 9:6 y dice claramente ahí, porque nos ha nacido un niño y nos ha sido dado un hijo y el gobierno está sobre sus hombros. Y luego nos da su nombre, que es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Así que Jesús es el Padre según las Escrituras. Es lo que este superintendente de la misión enseña. Entendiendo esto y dicho esto, realmente la creencia pentecostal unitaria dice la realidad. Hay un solo Dios, una sola persona. Ahora, con toda honestidad, o sea, como cristiano, yo no soy pentecostal unitario, pero yo acá bien puedo ver esta lógica. Y esta lógica bíblica tiene sentido. Por lo que en mi opinión personal, hablando de este movimiento, encuentro más verdad dentro de la unicidad de Dios que en la idea trinitaria. No estoy diciendo que no hay verdad en la posición trinitaria. Hay mucha verdad en un lado como en el otro, pero en este lado de la unicidad hay más verdad, hay una idea más clara, una lógica más clara, por lo que es importante dejar claro esto.
ver hacia las Escrituras y ver la luz sobre la naturaleza de Dios. Y entendemos por las Escrituras que Dios por naturaleza, Dios no es tres personas distintas, independientes. Pero los amigos trinitarios, ellos siguen argumentando sobre las Escrituras, con su pensamiento, con su idea de ver tres personas distintas, individuales. Ellos vienen y nos citan a nosotros y nos dicen que Dios es tres personas distintas, diferentes, independientes. Y dicen ellos, no son tres manifestaciones de un Dios. Ahora, esta posición es absurda, esta posición trinitaria que acabo de exponer, porque va contra la lógica, ¿me entiende? Ahora, el argumento de ellos de que Jesús hace una promesa sobre el Espíritu Santo en Juan 15:26 dice: yo enviaré del Padre al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que viene del Padre, y Él dará testimonio de mí. Allí está hablando de la manifestación del Espíritu Santo, pero los trinitarios dicen que está hablando de una persona individual independiente a Él. Ahora, Dios se manifiesta en tres. Eso es algo que los hermanos unitarios, allí está la situación. Ellos ven a Dios, a uno como su dedo, pero la Escritura es clara que Jesús manifestó al Padre y que se nos da el Espíritu por manifestación. Entonces, vemos al Señor Dios Todopoderoso en tres manifestaciones diferentes. Dios se manifiesta en tres. Entonces, el argumento trinitario en el Getsemaní, dicen ellos, Jesús estaba orando al Padre, a otra persona diferente que no era Él. Porque dijo, oh Padre mío, si es posible. Así que ellos, los hermanos trinitarios, no entienden la manifestación de Dios y su omnisciencia. Y que Jesús en la cruz también dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los amigos de la idea de tres dioses, los hermanos trinitarios, no entienden el misterio de Dios. Fíjese, la gran comisión, Jesús dice, bauticen a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el trinitario dice que inmediatamente dice, mira, allí está haciendo Jesús distinciones, está dividiendo a un Dios en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él hace una distinción y la verdad es que Jesús estaba apuntando a un nombre. Lea bien el texto de Mateo 28:19, dice, bauticen en el nombre. Ve el texto y vea cómo dice, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El trinitario no ve esto, dice que por ejemplo, argumentan que el día de Pentecostés Pedro dice en el sermón que a Jesús Dios lo resucitó y todos somos testigos de ello. Y luego dice que está sentado a la diestra de Dios y que recibió la promesa del Espíritu Santo y la derramó y todo lo que veis y oís. Así que estaba hablando de tres personas absolutamente. Allí dicen los hermanos trinitarios. La verdad, yo creo que eso está errado. Claramente el cristiano verdadero, si usted es un verdadero cristiano,
usted va a estudiar esto, no se va a quedar con lo que la tradición católica nos ha dicho, con lo que irresponsablemente las denominaciones trinitarias han hecho de aceptar el pensamiento y la enseñanza católica, sino que claramente el verdadero cristiano va a estudiar las escrituras y va a llegar a la conclusión que llegaron los pentecostales unitarios, los de solo Jesús, en cuanto a no creer en la Trinidad de tres personas distintas, diferentes de un solo Dios, porque eso no refleja la verdad revelada. Por lo tanto, yo creo que usted va a concluir que esta doctrina de la Trinidad de un Dios en tres personas es completamente ilegítima. Y la verdad que abordando estos puntos son claros si entendemos el rechazo de los pentecostales solo Jesús a una enseñanza falsa. Ahora, para abordar doctrinas del movimiento pentecostal de los unitarios, se requiere entender algo. El movimiento pentecostal de la unicidad defiende que la salvación requiere un bautismo en agua en el nombre de Jesús y que no es un bautismo correcto el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por lo cual debería haber un rebautismo, no en la fórmula trinitaria, sino en la forma de solo Jesús, en el nombre de Jesús, que es el bautismo bíblico. Y el rebautismo bíblico es algo que usted ve en Hechos 19. Por lo que este movimiento pentecostal bautiza solo en el nombre de Jesús. Ahora, en mi opinión personal, el bautismo trinitario en título de Padre, Hijo y Espíritu Santo no es el bautismo correcto, adecuado, que tiene que tener un cristiano, como tampoco lo es el bautismo solo en el nombre de Jesús. Yo creo que a los hermanos pentecostales de los solo Jesús les falta la revelación impactante de por qué la iglesia bautiza en el nombre completo de Jesús. Porque Jesús ya no solo es Jesús, sino que ese Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo constituye como un Señor y un Cristo. ¿Me entiende? Entonces el nombre de Jesús deja de ser solo Jesús, sino que hoy es el nombre de Jesús con sus dos títulos que Dios le otorga. El Señor Jesucristo, como fórmula bautismal. Lógicamente, yo digo, la fórmula trinitaria en el nombre Padre, Hijo y Espíritu Santo no es correcta, por lo que también el bautismo solo Jesús no es adecuado, no es correcto, por lo que los dos bautismos no aplican al nombre completo de Jesucristo. Se necesita tener un análisis primero de la forma correcta para bautizar y ver el libro de Hechos 2:38, donde Pedro dice al pueblo judío que acaba de ser convencido por su mensaje: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. No dice bautícese solo en el nombre de Jesús, sino en el nombre de Jesucristo. Posteriormente esto necesita, pero es de notar, ¿verdad? Es de notar que no dice solo Jesús, o solo Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que dice en el nombre del Señor Jesucristo. Así que lo que debemos entender que Hechos 2 está mandando a bautizar en el nombre completo de Jesucristo. Usted necesita tomar las escrituras, aunque bien sabemos nosotros, lo saben tanto los hermanos, los amigos trinitarios como los amigos
pentecostales que cuando los discípulos bautizaban a otras personas, no dice allí más que lo que la escritura dice, pronunciaban las palabras en el nombre de Jesús, yo te bautizo. El pentecostalismo unicitario bautiza en forma literal solo Jesús, pero el movimiento no toma todas las escrituras que tienen que ver con el bautismo, resultando que no está acorde ni adecuado el bautismo solo Jesús. Porque si usted nota, esto es importante que revisemos las escrituras y ver ese nombre completo. En este video voy a dejar unos links donde hablo de todas las escrituras y hago la revisión de las escrituras y expongo la razón por la cual no debe de ser solo en el nombre de Jesús, sino en el nombre del Señor Jesucristo. Aunque la Biblia bien no nos está especificando en ningún lado qué palabras se deben usar para pronunciarlas en un bautismo en agua, pero sí vemos la iglesia primitiva. Los bautismos a partir del siglo II implicaban interrogar a los bautizados. En el siglo III se pronunciaban las palabras sobre los bautizados. Y recuerde, en el primer siglo la iglesia había cambiado el bautismo de Padre, Hijo y Espíritu Santo a Padre, Hijo y Espíritu Santo, es decir, cambiaron el bautismo en el nombre para ponerlo en títulos. Entonces, avanzando con esta verdad, vemos que la tradición apostólica del siglo del 2 al 4 implicaba hacer 3 preguntas a los que se bautizaban. Les decían a ellos: ¿crees en Dios Padre, Dios Todopoderoso? Respondían sí. ¿Crees que Jesucristo, crees en su nacimiento, su crucifixión, su resurrección y regreso? Sí. ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, la resurrección? Sí. Entonces, por cada afirmación, un sí. Y la persona era bautizada, simbolizando por la inmersión. Y hoy vemos así que para este tema del bautismo, ya no lo hacemos. Al momento del bautismo, la persona simplemente le dice: te arrepientes de tus pecados, yo te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo, el cual es nuestro Salvador. Entonces ahí la persona promete seguirle a Jesús Cristo nuestro Señor, y de esa manera, siendo que no existe ninguna especificación o fórmula literal, aunque los hermanos tanto trinitarios tienen su propia fórmula para bautizar, la Biblia no nos dice más que en cuanto a esta fórmula, más que nada, ¿me entiende? Ahora, en la restauración del tiempo final, en el tiempo final, cuando aparece por allá de 1930 al 65 el ministerio del reverendo William Branham, el cual en el inicio de su ministerio él empieza a predicar la restauración, tratando de rescatar las verdades bíblicas, apostólicas, dentro del movimiento pentecostal. Esto aparece este movimiento pentecostal, y con él el avivamiento de sanidad. El hermano Branham fue una persona muy sobresaliente de este movimiento pentecostal, y vemos que el hermano Branham, a través de la restauración, nos vuelve a la verdad bíblica mediante restaurar la verdad de la deidad de Dios, diciéndonos que Dios no es un Dios en 3 personas distintas e independientes, sino que Dios es
un solo Dios, y encontramos dentro de lo que la restauración pentecostal del movimiento de sanidad del hermano Branham nos dio, que estaba muy parecida y muy apegada a lo que la verdad había revelado dentro del movimiento pentecostal unitario. Nos permitió avanzar, aunque corrigió errores, como por ejemplo el error pentecostal unitario de que hace que Jesús sea su propio Padre. El hermano Branham dijo: eso está equivocado. ¿Me entiende? Entonces, de esa manera vemos que nos permite avanzar esta restauración de Malaquías 4, 5 y 6 y no tomar errores. ¿Me entiende? A través de la revelación, a través de restauración, seguimos adelante y llegamos al bautismo verdadero en el nombre del Señor Jesucristo, bajo un pensamiento pentecostal, un pensamiento, una nueva vertiente del pensamiento pentecostal a través del hermano William Branham. Ahora, seguimos adelante con la doctrina del movimiento pentecostal unitario y vemos que en perspectiva el pentecostalismo unitario difiere mucho con el trinitarismo, y encontramos el mensaje del tiempo final difiriendo mucho con los hermanos, con los amigos del movimiento pentecostal unitario. Ahora, con la salvación, por ejemplo, ese tema, fíjese usted, hay muchas diferencias, porque la salvación, según el movimiento pentecostal, requiere la evidencia de hablar en lenguas para que la persona muestre la obra de Jesús en ella, y eso le llaman ellos recibir el Espíritu Santo, la evidencia, hablar en lenguas. Y como dijimos, ellos requieren el bautismo de 8.2.38 para ser salvo. Los trinitarios, ellos por su parte, ellos dicen que solo son salvos aquellos los que aceptan la Trinidad. Aquellos que la rechazan están condenados y van al infierno porque rechazan la deidad de Dios. Los unicitarios dicen de que tiene que ser bautizado y que tiene que tener las lenguas, la manifestación de las lenguas. Entonces vemos que son dos posiciones en cuanto a la salvación. En mi opinión personal, la salvación es a través de la fe en Jesucristo, por lo que ni bautismo ni doctrina van a impedir que personas sean salvas si ellas tienen la fe en Jesucristo. ¿Me entiende? Entonces vemos que tal afirmaciones no son tan reales, no son correctas, no son apegadas a la verdad. Ahora, con el hecho de recibir el Espíritu Santo y el hablar en lenguas, en lo personal yo no creo que sea evidencia. De hecho, tengo unos videos donde hablo acerca de que en mi opinión personal, ahí en esos videos muestro que no creo que las lenguas sean la evidencia del Espíritu Santo, mucho menos que sean salvos, porque eso fue algo que corrigió el hermano Branham en la restauración, cuando nos mostró que el Espíritu Santo viene a nosotros, somos bautizados y eso nos da un nuevo nacimiento y nos convertimos en cristianos y comenzamos a tener frutos. Entonces la experiencia es más bien el bautismo del Espíritu Santo, una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces diferimos mucho del pensamiento de tanto de los unicitarios y trinitarios, y vemos nosotros que los de las asambleas de Dios, ellos creen en eso y que tiene que ir acompañado de dones y otras cosas. Así es el pentecostalismo unitario. Enseña eso, de que el Espíritu Santo viene cuando hablas en lenguas. Nosotros no creemos eso, sino que se tiene las lenguas como la manifestación de un don. Entonces,
El hecho de que no hables en lenguas no quiere decir que no seas salvo. No, decir, no creo yo que para ser salvo tengas que hablar en lenguas. Así que vemos esto, por ejemplo, hemos visto el bautismo en agua, las lenguas, todo esto realmente ellos quieren ponerlo como prerequisito para salvación. Y eso sabemos nosotros que las escrituras nos muestran, y lo repito nuevamente, somos salvos por la bendita gracia de nuestro Señor Jesucristo mediante la fe en Él. Por eso no es por obras, no es por bautismo, no es por lenguas, no es por creer una doctrina, sino que es por la fe en Jesucristo, en lo que hizo Él por nosotros al morir en una cruz. Nadie va a ir al cielo por ser pentecostal. Nadie va a ir al cielo porque dice yo soy un trinitario. No. Usted va a ir al cielo porque Jesucristo murió por usted en la cruz. ¿Me entiende? No va al cielo usted porque tiene dones del Espíritu Santo como evidencia. No, no. Claro que no. Para ser salvo usted necesita fe. Fe en Jesucristo, fe absoluta. Usted no va a ir al cielo porque es del mensaje, porque usted recibió a William Branham. No, señor. Usted va a ir al cielo, usted es salvo por la fe en Jesucristo, no en algún siervo. Para ir terminando este video, hay un error de los pentecostales, solo Jesús, y es que el resto de denominaciones cristianas, para ellos no son salvas. Y esto pasa tanto en el pensamiento trinitario, que dicen que solo los que creen en la Trinidad son salvos, como pasa en los unicitarios, que creen que solo los que son bautizados en el nombre de Jesús son salvos. Y en este mensaje también algunos que creen solo los que están en el mensaje y que tienen como profeta William Branham son salvos. Para ellos eso es un error. Son grupos, el grupo trinitario, el grupo pentecostal unitario y el grupo del mensaje, considerando que solo ellos son salvos. Eso no es correcto, porque los cristianos son salvos a través de la fe en Jesucristo, y muy dentro del grupo trinitario pueden estar, o muy dentro del grupo pentecostal unicitario o del mensaje. Estos cristianos en esas denominaciones, ellos son salvos, ellos son hijos de Dios, tal como William Branham lo enseñó. Yo no sé quiénes han metido eso en la cabeza a la gente del mensaje, que porque ellos tienen una gran revelación, ahorita ya tienen a todos marcados con la marca de la bestia. ¿Me entienden? Las denominaciones. El hermano Branham dice, esos que son nacidos de nuevo, dijo el hermano Branham, en esas denominaciones son mis hermanos. Ahora, incluso si nuestras preferencias son diferentes, si usted prefiere diferente el unitario al unicitario y viceversa, lo que nos salva, mis amigos, es la fe en Jesucristo. Basar la salvación en una doctrina o en una acción, en una obra o en un pensamiento de revelación equivocado, está mal. Están trinitarios y pentecostales unitarios están equivocados. La Biblia habla de la gracia, habla de la bendita gracia de nuestro Señor Jesucristo, habla de fe, habla que si tú te arrepientes de tus pecados, no importa que seas trinitario o unicitario o del mensaje, o que tengan diferentes opiniones uno del otro, o que tengan una doctrina diferente el uno del otro, usted no puede estar
condenando a nadie. No podemos condenar y mandar al infierno a ningún trinitario, a ningún unicitario o a ninguno que sea de este mensaje de la hora y que crea en William Branham. No podemos condenar y mandar al infierno a nadie por causa de doctrina o por causa de obra o por causa de un pensamiento equivocado. Las diferencias doctrinales. Quien piense que puede mandar a alguien al infierno está totalmente errado. Recuerde, eres salvo por gracia mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero para los pentecostales unitarios y los trinitarios y los equivocados de este mensaje de la hora, ellos solo creen que sus grupos son salvos. Están equivocados, totalmente equivocados, pensando que solo ustedes son salvos o poniendo requisitos extra para los creyentes. ¿Me entiende? Y ya para ir concluyendo, el movimiento pentecostal unitario se diferencia a otros movimientos. En este movimiento usted ve hombres y mujeres con vestimentas y peinados distintivos como cristianos, muchos de ellos apelando a la modestia cristiana. Es importante eso para reconocer estos grupos pentecostales que difieren de la sociedad, del modernismo, del mundo. Y esta es la última diferencia que encuentro con los hermanos trinitarios, que no ponen atención a eso. Ellos van en pantalones, en chores, en camiseta, como quieren a las iglesias. Por supuesto, el mensaje de la hora tiene una vestimenta adecuada, ¿verdad? Como cristianos. La teología de ellos es muy diferente. Las mujeres unicitarias mantienen una vestimenta, peinados diferentes a la sociedad en general, mientras que la mayoría de protestantes evangélicos no suelen ponerse a pensar en esto y en su forma de vestir. Ellos dicen, Dios quiere tu corazoncito, con eso que le dejas al Señor ya estuvo, y no conocen nada de modestia cristiana. En este canal nosotros hemos creyendo de que eso es bueno, lo que los pentecostales unitarios tienen, que es una distinción, creyendo que eso está correcto. Este canal tiene muchas enseñanzas acerca de la modestia cristiana. Si no conoce la modestia cristiana, busque y conozca y vea que eso está muy bien en los hermanos amigos de la Iglesia Pentecostal Unida. Vemos nosotros, y es el tiempo de que esta diferencia debe de ser característica, debe de tener modestia. Mujeres con cabello largo, faldas largas, hombres bien vestidos, bien arreglados, ¿me entiende? Con su cabello corto. Entonces, en cuanto a todo esto, mi posición es que los dos grupos de personas, tanto como creyentes, trinitarios, unicitarios, aunque discrepo con ellos en ciertas cosas, firmemente, con respecto a puntos de vista, ¿verdad? Usted, si es trinitario, si es unicitario, al escucharme también encontrará que hay puntos de vista acerca de la deidad de Dios, del bautismo en el nombre, que discrepamos, ¿me entiende? Pero incluso hasta eso, la perspectiva sobre la morada del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, son diferencias, ¿me entiende? La diferencia misma que tenemos en el bautismo en agua, como vemos la naturaleza de Dios, la deidad de Dios. Y sepa usted que esto es fundamental para no equivocarse, conocer la deidad de Dios y saber bien cómo es que somos salvos por gracia.
mediante la fe. ¿Para qué? Para no estar equivocados, para corregirnos. ¿Me entiende? En lugar de estar viendo la salvación por obras o por doctrinas, tiene que aprender a ver la salvación por gracia de Dios, no por buenas obras, no por cuestiones secundarias o por cuestiones fundamentales. Mire, estos amigos del pentecostalismo unitario, aunque comparten prácticas con otros grupos carismáticos pentecostales, se distinguen ellos por sus enseñanzas sobre la naturaleza de Dios, el bautismo y estas doctrinas y estas creencias que hemos estado revisando en este video y que se contraponen con la iglesia trinitaria, donde la Trinidad toma como eje central la fe, pero para engañar a todo el mundo, diciéndole que Dios es tres. Entonces hay diferencias teológicas acá, hay diferencias entre unitarios y trinitarios. Entonces vemos que las enseñanzas trinitarias son equivocadas y encontramos razones por lo cual recomiendo este video para que usted pueda ver y entender el pentecostalismo, la iglesia pentecostal unitaria, la iglesia apostólica de lo solo Jesús, el sistema de creencias que ellos tienen, la naturaleza de Dios como ellos la tienen, para conocer bien este movimiento y ver incluso cómo ellos hablan de la salvación por gracia. Recordemos, nosotros necesitamos conocer nuestro ABC, que es Always Believe in Christ, siempre creer en Cristo. Entonces, para abandonar creencias que no están correctas, no podemos estar condenando a nadie y no podemos estar aceptando creencias que están equivocadas. Por lo cual les dejo una invitación a la restauración de Malaquías 4, 5 y 6 para que por la gracia de Dios puedan, después de ver este video, tener reflexiones finales y que puedan conocer acerca de regresar a la Biblia, de regresar al orden apostólico, regresar a la verdad de Dios. Les aprecio mucho. Espero de que este video sea de mucha bendición y hasta la próxima. La recompensa de un profeta. Ilustre guerrero, bendiciones.